El Señor los bendiga. ¿Listos para estudiar las Escrituras esta mañana? ¿Vemos qué tiene Dios para nosotros hoy? Hace 8 días iniciamos un proceso muy significativo aquí en nuestra congregación. Una serie acerca de la familia. ¿Lo recuerda? Que nuestro pastor Blair estuvo enseñándonos acerca del rol del hombre dentro del hogar. Bueno, esta serie, le confieso que me parece quizá la más importante de todo el año. Porque a ciencia cierta, la evidencia de que nosotros somos creyentes, la evidencia de que nosotros estamos caminando realmente con el Señor, ¿dónde ha de notarse más? En el hogar, en la casa. Ese quizás es el lugar más complicado para ser un excelente creyente, pero es el lugar donde más debemos esforzarnos por mostrar la verdad de Cristo. Y esta serie apunta a que los diferentes miembros de la familia se evalúen a la luz de las Escrituras e identifiquen si están haciendo las cosas bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, usted lo ha notado, adoptamos costumbres y prácticas de esta sociedad, del mundo, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, terminamos comportándonos como este mundo, terminamos comportándonos como este sistema, pero realmente, ¿qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti, hombre, en calidad de padre, en calidad de esposo? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti, mujer, en calidad de madre, en calidad de esposa? ¿Qué es lo que quiere Dios para los hijos? Eso es lo que estamos revisando a la luz de esta serie. Hace 8 días le hablaron a los hombres, como le venía diciendo. ¿Y cómo les fue, varones? ¿Empezaron ya a tomar decisiones para ser hombres de Dios y no ser simplemente un hombre más de esta sociedad? Y hoy, como fue anunciado, pues vamos a hablarle a las mujeres. Pero para hablarle a las mujeres, durante todo el sermón, necesito estarle también hablando a los hombres, porque para que una mujer se desenvuelva bien en su rol en el hogar, es necesario que el hombre también esté bien. De lo contrario, difícilmente va a funcionar. Entonces les predico a ustedes, mujeres, hoy. ¿Listas para lo que se viene? ¿Preparadas? El título de nuestra enseñanza: Mujeres de Dios. ¿Qué es ser una mujer de Dios? Acompáñenme en su Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la Escritura? De la misma manera, ¿ustedes quiénes? Esposas. Este texto va dirigido a las esposas. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados ¿al qué? Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Versículo 3, no se interesen tanto por la belleza externa, damas, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante, esa no debe ser su prioridad. En cambio, versículo 4, vístanse con la belleza interior, con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, dice Pedro, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, este versículo ya va dirigido a los esposos. Ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida, de la nueva vida que Dios les ha dado. Voy a leer nuevamente esa frase. Pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Esa es la porción de la Escritura que vamos a estar revisando durante esta mañana. ¿Los hombres dicen amén? ¿Las mujeres también dicen amén? Amén. Hasta que lo entendamos un poquito mejor, ¿cierto? Surgen algunas preguntas acerca de este texto. Antes de entrar a estudiar esto, permítame darle algunos pensamientos iniciales acerca del rol
o de lo que se espera de la mujer en nuestra sociedad. ¿Qué se esperaba de la mujer en nuestra sociedad hace algunas décadas? Se esperaba que la mujer fuera una ama de casa, ¿cierto? La mujer tenía que estar en la casa y ella era la encargada de criar a los hijos. Socialmente era también la encargada de la cocina, ¿cierto? Eso se veía antes. Y se criaban a las niñas pequeñitas para que cuando crecieran persiguieran esta misma función. ¿Qué le daban a las niñas de Navidad en el regalo? Una cocinita, ¿cierto? Una cocinita, una casita para que jugara en la casa. Eso era lo que se le daba a las niñas en aquel entonces. ¿Se esperaba que hace unas décadas la mujer estudiara, saliera de su casa? No, la mujer debía estar en su casa, ni mucho menos trabajar. Tendría que depender económicamente de su esposo. Eso era lo que se esperaba socialmente de una mujer hace algunas décadas. Yo no le voy a decir si eso está bien o eso está mal. Eso era una realidad de hace algunos años. Pero la cosa ha ido evolucionando y ha ido cambiando, ¿cierto? ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con una señorita o una dama de más o menos 20 años hoy? ¿Le ha preguntado qué quiere en la vida? ¿Qué quieren las niñas, las señoritas de hoy en día más o menos de esa edad? Ni por el panorama está casarse. Estoy hablando de forma general. No quieren casarse. No necesitan un hombre en su vida. Pregúntele por los hijos. ¿Quieres tener hijos? No quiero tener hijos en mi vida. Por mucho querrán tener un perrito, un gatico, y esa será la familia que ellas quieran conformar. Ahora las mujeres sí prácticamente se les exige, se les demanda que estudien. Una señorita que no va a la universidad, el comentario normal es como: estás perdiendo tu vida, tienes que salir adelante, tienes que salir a trabajar, ¿cierto? Y se espera que la mujer sea una muy buena profesional, se espera que la mujer se sostenga a sí misma económicamente, que no dependa de un hombre. Eso es lo que se espera hoy de las mujeres en nuestra sociedad actual. ¿Está de acuerdo conmigo? A nivel general, por supuesto, hay algunas excepciones. ¿Y usted qué cree? ¿Que eso está bien o eso está mal? Lo que le estoy contando. Bueno, en este momento yo no le voy a decir si eso está bien o eso está mal. Lo único que le digo es que esa es la dinámica social que se ha ido adoptando para las mujeres dentro de nuestra sociedad. Pero la pregunta que nos concierne a nosotros, a ustedes, damas que me están escuchando hoy, es: ¿qué espera la Biblia de ustedes? ¿Cuáles son los roles, las funciones que las Escrituras dicen de ustedes? ¿Qué espera Dios de su caminar, de su andar? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Y ha encontrado respuestas en las Escrituras? Pues si usted va a escuchar esto por primera vez, me alegra mucho. La dama que ya lo haya escuchado, pues esto va a ser un recordatorio para que se evalúe y revise si realmente está comportándose, actuando como las Escrituras esperan, como Dios espera que actúe una mujer. Ahora, ¿esto le parece machista? No, sencillamente es el diseño de Dios para la mujer. ¿Cuál fue el diseño de Dios para el hombre? Hace 8 días medio pinceleamos ese tema. ¿Qué se espera del hombre a la luz de las Escrituras? Por ejemplo, el hombre es la cabeza espiritual del hogar, ¿cierto? El hombre es el que más debe orar, el hombre es el que más debe leer las Escrituras, el hombre es el que más debe parecerse a Cristo y reflejar el carácter de Cristo en su vida. Eso es ser cabeza del hogar. Otra función del hombre a la luz de las Escrituras, ¿cuál es? El hombre es el proveedor, ¿cierto? El hombre tiene la responsabilidad, no si quiere, no si puede, el hombre tiene la responsabilidad de sostener su casa, de proveer para su casa. Por lo tanto, esos hombres que no quieren trabajar, que no quieren sostener su casa, ¿qué dice la Biblia de ellos? ¿Alguna vez ha leído qué dice la Biblia del hombre que no provee para su casa? Por allá, no me acuerdo en qué carta dice que el hombre que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es el rol, eso es el papel que se espera del hombre en el hogar. Caballeros, pilas con eso. Pero así como se le entregaron roles y funciones al hombre, también hay roles y funciones que Dios espera de la mujer en la sociedad y en el hogar. Y hoy le quiero hablar de algunos de esos roles. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Bien, por favor allí en su material escriba como primer punto: eres una hija de Dios. Hija de Dios, escriba allí, por favor. Señorita, dama, señora, mamá, mujer que me escucha, antes de usted ser una excelente esposa,
antes de usted ser una excelente mamá, antes de usted ser una excelente profesional o el rol que usted esté desempeñando en este momento, su tarea más importante, su función más importante, su rol más importante en esta sociedad es ser una excelente hija de Dios. Ese es su papel primordial y usted debe entender lo que eso implica. Mire, Pedro, que escribió esta carta, este documento que vamos a leer, le escribió a una sociedad bastante complicada con respecto al trato de la mujer. Permítame le explico. El mundo en aquel entonces, ¿de hace cuántos años estamos hablando? 2000 años atrás. Era principalmente grecorromano. O sea, la cultura era muy griega. ¿Y sabe cómo trataban a las mujeres en aquel entonces? ¿Sabe cuál era el rol de la mujer en aquel entonces? Era terrible. Según la política romana, la mujer era un bien inmueble más del hogar. O sea que si el hombre en algún momento quería prescindir de su mujer, podía dejarla, abandonarla, venderla y simplemente desecharla. No sé si alguna vez usted ha escuchado eso. Dentro de la cultura judía también era como un poquito complicado el tema hacia la mujer, ¿cierto? Recuerda que si el hombre quería rechazar a su mujer, sencillamente podía dejarla. Platón, ¿alguna vez estudió a Platón en el colegio? Este filósofo, ¿lo ha escuchado alguna vez? ¿Sabe qué decía Platón? Hay que hacer las cosas bien en esta vida porque si no, cuando reencarnemos, él creía en la reencarnación, es posible que nazcamos en el cuerpo de una mujer y eso sea castigo para nosotros. Complicado, ¿no? Complicado. Esa era la noción que había para la mujer en aquel entonces. Y entonces aparece el cristianismo, aparece Pedro instruyendo a la iglesia sobre cuál debe ser el trato, la situación de la mujer dentro de la congregación, dentro de los cristianos. Y aparece, regálame el versículo 7, como una gran noticia para aquel entonces. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero me quedo con esta frase. Pero participa por ¿cómo? Por igual del regalo de la vida nueva que Dios les ha dado. Usted no se alcanza a imaginar el impacto que tuvo que haber ocurrido en la mente de esas mujeres cuando leyeron por primera vez este texto. ¿Por igual? ¿Por igual? ¿No por debajito? ¿No un poco menos? No. Por igual. También Pablo, que lo tildan de muy machista, dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer y hombre, sino que todos somos uno en Cristo. Todos somos el mismo en Cristo, poniendo a la mujer en el mismo grado de importancia que el hombre en aquel entonces, y eso era algo totalmente escandaloso. Hoy en día creo que no es tan impactante, ¿cierto? Creo que aunque hay diferencias sociales, creo que eso sí lo puedo llegar a aceptar. El mundo hoy es un poco más, al menos en Occidente, un poco más igualitario entre hombres y mujeres, ¿cierto? Creo que ninguno de los que estamos aquí considera que la mujer es inferior. Y si lo considera, pues arrepiéntase, hermano, por favor, porque así no es. Pero en aquel entonces sí era todo un acontecimiento. ¿Cómo así que la mujer era por igual que el hombre? Como le digo, hoy leemos tal vez este texto de que la mujer también participa del regalo de la vida nueva y nos parece normal, pero sí hay una diferencia entre esas mujeres de aquel entonces y las mujeres de hoy. Porque cuando las mujeres, y estoy seguro de esto, entendieron que ellas también eran participantes de ese proceso de salvación y que tenían también derecho a ser hijas de Dios, seguramente ellas se llenaron de emoción, de alegría, y ese fue su motor, su identidad durante todos sus años de vida cuando se enteraron de esto. Hoy en día una señorita, una dama lee que es una hija de Dios y simplemente se queda como un concepto más. ¿Qué implica para usted, señorita, dama, que usted es una hija de Dios? ¿Significa algo o simplemente es un concepto abstracto y ya? Algo que la Biblia dice. No. Ser una hija de Dios tiene una realidad gigantesca, tanto espiritual como física, como en su cotidianidad. ¿Usted entiende y alcanza a dimensionar lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que son hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que usted es una hija de Dios?
Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, refiriéndose a Jesús, todos los que creyeron en Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Le pregunto, dama, señorita, ¿usted ya recibió a Jesús como su Salvador? ¿Cree en Él como su Señor? ¿Cree en Él como Dios? Si es así, usted tiene el derecho legítimo de ser una hija de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. Permítame se lo ilustro de alguna manera. ¿Quiénes son mamás aquí? Uy, qué bueno, hay hartas mamás. Cuando nació su primer hijo, su criaturita, usted tenía a su esposo al lado, supongo. Le estaba acompañando en ese proceso. ¿Usted vio cómo ese papá cuchicheaba a ese bebé? Cómo esos papás cogían a esa criaturita y la consentían y le hacían por aquí, le hacían juego, y ese hombre que tal vez parece serio, parece tosco, ahí se volvía una gelatina consintiendo a su pequeño bebé. Todos hemos visto papás así derretidos por sus hijos. Papás, enséñenme algo, hay ocasiones donde el bebé está dormido y parece que se queda como sin respirar, ¿cierto? Y entonces uno se preocupa y va y lo sacude un poquito a ver si está bien, ¿cierto? ¿Eso les ha pasado, papás? ¿Eso les pasó? Ok. Eso habla de esa preocupación, de ese interés de cuidar y de velar por ese pequeño. Si ese es el amor que un papá pecador puede llegar a tener por su pequeño, de querer cuidarlo, protegerlo, consentirlo, de que no le falte nada, de que todo esté bien, ¿cuánto más creen que es el amor de Dios por ustedes, damas, si Él dice ser su padre? ¿No creen ustedes que Él las cuida? ¿No creen ustedes que Él las protege? ¿Que Él las consiente? ¿No creen que Él vela por ustedes todos los días como una hija consentida? Claro que sí, porque si hay alguien que sabe amar, ese es Dios. Él nunca les va a alcahuetear un pecado, claro que no, las va a disciplinar cuando tenga que disciplinarlas, pero las ama, y las ama entrañablemente. A mí me preocupa un poco la noción que hay como en nuestro sector cristiano, en este tipo de iglesias bautistas, de dejar de lado las emociones por creer que eso es malo. Y las emociones no son malas, las emociones amarradas a las convicciones son muy buenas. Y pensar e imaginar que Dios me ama como un padre, eso debe producir muchas emociones en mí. Ustedes deben sentirse amadas por Dios, ustedes deben sentirse cuidadas por Dios. Y eso va de la mano con todas esas emociones bonitas que ustedes pueden llegar a sentir. Eso es importante. Ustedes son unas hijas de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ahora en lo cotidiano. ¿Qué hace una buena hija de Dios? Le pregunto otra vez eso. ¿Qué hace una buena hija de Dios? ¿Qué se espera de una buena hija de Dios? ¿Sabe qué se espera de una buena hija? Que conozca a su papá. Que conozca a su papá. Porque usted se hace llamar hija de Dios, pero le pregunto, ¿usted conoce a su papá? ¿Usted conoce a Dios? ¿O no? ¿Ya leyó toda la Biblia, querida dama? ¿Sabe qué es una buena hija de Dios? Una buena hija de Dios tiene una sólida vida, una consistente vida de oración. Eso hace una buena hija de Dios. Una buena hija de Dios tiene una consistente vida de lectura de las Escrituras. Una buena hija de Dios se interesa por conocer las profundidades de quién es nuestro Dios. Una hija de Dios no se limita únicamente a textos superficiales. Una hija de Dios estudia los atributos de Dios. Damas, señoritas, yo espero que ustedes estén igual de interesadas que los hombres en conocer la soberanía de Dios, en conocer la justicia de Dios, en conocer la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la majestad de Dios y todo lo que Dios significa, todo lo que Dios es. Que se interesen por eso. Eso hace una buena hija de Dios. Me incomoda mucho a veces el material que producen, el material cristiano que producen para las mujeres. Suele ser tan superficial, suele ser tan emocional y tan carente de contenido sólido de las Escrituras. Damas, al menos las de esta congregación, sean unas buenas hijas y conozcan a Dios profundamente. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el Padre y a tu Hijo a quien has enviado. A eso nos vamos a dedicar allá en el cielo, a conocerlo. Comience desde ya, comience desde ya. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tan sólida es su vida espiritual, dama? Ese es su primer rol, esa es su primera función.
Si no ha vuelto a orar, comienza a orar otra vez. Si hace mucho se alejó de las Escrituras, acérquese a ellas otra vez. Si hace mucho perdió esa comunión con Dios, vuelva a buscarlo, porque Él la está esperando y usted tiene el deber, ojo, no es si quiere, tiene el deber de ser una excelente hija de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, dice Pablo, sino ahora mucho más en mi ausencia, y me quedo con esa frase final, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Esa instrucción es para toda la iglesia y las incluye a ustedes, damas. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Eso significa que la salvación se puede perder? No, eso significa que usted debe enfocarse en lo que realmente es importante, en lo espiritual. Damas, hijas de Dios, ustedes que me afirman ser hijas de Dios, ¿están luchando para abandonar pecados? ¿Están luchando por reflejar el carácter de Cristo en ustedes? ¿Sí están esforzando por eso? ¿Sí están luchando por evidenciar el fruto del Espíritu en sus vidas? ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? ¿Alguien me lo recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre. Señorita, dama, cuando usted se compara con eso, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con la paciencia? Porque todas bajan la cabeza como, ahí. ¿Cómo les va con el dominio propio? Son esas cosas lo más importante en sus vidas, señoritas, damas, señoras. Eso es a lo que ustedes deben dedicarle más y más tiempo, a crecer en la imagen de Cristo como una muy buena hija de Dios. Y le repito entonces la idea inicial: antes de usted ser una muy buena esposa, antes de usted ser una muy buena mamá, antes de ser una muy buena profesional, usted tiene que ser una muy buena hija de Dios. Algunas pretenden ser buenas esposas sin ser buenas hijas de Dios, y así no funciona. Algunas pretenden ser muy buenas mamás sin ser hijas de Dios, y eso no funciona. Algunas quieren florecer en diferentes áreas de su vida sin florecer antes en ser hijas de Dios, y déjenme decirle que ese es el peor error que usted puede estar cometiendo. Entonces, lo más importante de este sermón, y si hay algo que usted puede llevarse, es: evalúese en cómo está usted en su rol como hija de Dios. ¿Qué tanto está orando? ¿Qué tanto está leyendo las Escrituras? Porque eso es lo más importante. Esa es su función principal. Cuando usted logre esto, cuando usted desarrolle una sólida vida como hija de Dios, los demás roles los va a poder desempeñar muy bien y va a poder entender y comprender estos textos aparentemente difíciles sobre lo que espera la Biblia de usted. ¿Le puedo hablar a las esposas un momentico? Quiero decirles algunas cosas de lo que el Señor espera de ustedes dentro del hogar. ¿Claro lo de hija de Dios? Ahora las esposas. Segundo punto, escribo allí: eres esposa. Yo aspiro que todas las señoritas de nuestra iglesia se quieran casar un día. Alguien dijo una vez: el matrimonio es un... No estoy de acuerdo, pero lo dijo: el matrimonio es un mal necesario. No estoy de acuerdo. El matrimonio es algo bonito, es algo diseñado por Dios. Y es difícil, ¿cierto? El matrimonio puede llegar a ser difícil, pero es tan necesario. El matrimonio es lo que le dije hace algunos domingos, la herramienta que Dios utiliza para moldear nuestro carácter y hacernos parecer cada vez más a Cristo. Porque allá sí que uno moldea el carácter, ¿cierto? Allá en el matrimonio uno sí tiene que renunciar a su ego, a su orgullo, a su vanidad, a su yo, por amor al otro, ¿cierto? Eso es verdad. Esposas, vamos a hablar de sumisión, de ser sumisas. Vamos a ver cómo nos va con eso. Que el Señor se apiade de mí en este punto. Quiero leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, por favor. Lee por favor las primeras 4 palabras de ese texto conmigo, de la misma manera. Es decir, que esta idea que va a transmitir Pedro a continuación del rol de la mujer en el hogar va hilada con una idea anterior que Pedro estaba transmitiendo. ¿Sí? ¿Me entiende eso?
Ahora, ¿de qué estaba hablando Pedro en el capítulo 2? Usted no quiere saber lo que está hablando Pedro en el capítulo 2. Se lo prometo que no, si quiere saberlo, necesita saberlo. ¿Sabe qué está hablando Pedro en el capítulo 2? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó con una idea como la siguiente. Si cuando haces el bien, está diciendo Pedro, eso te trae consecuencias negativas sobre tu vida y las resistes, hallas gracia delante de Dios, porque eso es bueno delante de Él. Y pone como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús hizo todas las cosas bien, no se halló pecado en Él. ¿Usted alcanza a entender que Jesús no cometió ni un solo pecado? Ni uno solo. Eso es muy difícil de comprender. Pero aún llevando esa vida tan perfecta, tan buena, tan correcta, vinieron cosas negativas sobre Él. Y entonces Pedro dice, cuando lo golpeaban, Él no respondía con golpes. Cuando lo ultrajaban, Él no ultrajaba. Cuando decían cosas contra Él, Él no respondía con rencor, sino que fue obediente y se sometió a la voluntad de Dios. Y fue hasta la cruz y cargó nuestros pecados y nos limpió de ellos. De la misma manera, ustedes mujeres, dice el versículo 1, regálamelo en pantalla, por favor, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. ¿Refiriéndose a qué? Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Esa fue la voluntad del Padre para Él y se sometió a eso. De la misma manera, ustedes mujeres, sométanse a la autoridad de sus esposos. Eso significa esa frase de la misma manera. Y entonces ahora quiero empezar a hablarle por unos instantes de esa frase que está allí, que es sinónimo de sumisión. ¿Cuál es la noción que hoy tenemos de sumisión? A veces se utiliza hasta como un insulto, ¿cierto? Es que usted es toda sumisa, se le dice como un insulto a alguna dama. Porque el concepto de sumisión dentro de nuestra sociedad es muy diferente al concepto bíblico de la sumisión. ¿Qué es lo que se entiende hoy por sumisa? Una mujer sumisa. Una mujer que se anula a sí misma, una mujer que no tiene ni voz ni voto, una mujer que le dice que sí a todo a su esposo, ¿cierto? Que como que no tiene identidad, sino que es totalmente aplacadita. Ese es el concepto hoy de sumisión. Totalmente distante al concepto bíblico de la sumisión. Primera idea correcta de la sumisión bíblica. La sumisión bíblica no implica inferioridad. Alguien que se somete a otra persona a la luz de las Escrituras no implica que es inferior. Se lo explico de la siguiente manera. Jesús es Dios y el Padre también es Dios, ¿cierto? Y Jesús se sometió voluntariamente, se sujetó a la voluntad de Dios Padre. ¿Y eso lo hizo menor? No, siguen siendo igual de importantes. La sumisión no implica inferioridad. Segundo aspecto bíblico de la sumisión no se impone. Aquí el texto no dice, maridos sometan a sus mujeres. No, mujeres, ustedes sométanse a sus esposos. La sumisión es voluntaria. Tú entiendes el rol de liderazgo de tu esposo y voluntariamente te sometes a él, no por imposición. Ese es un principio bonito de la sumisión bíblica. Las feministas tildan al cristianismo de machista. ¿Lo ha escuchado alguna vez, cierto? Y dicen que la Biblia denigra contra la mujer, y la idea que han logrado generar en la sociedad es que dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, el trato hacia la mujer es muy similar a lo que ocurre con los musulmanes. ¿Se ha visto lo que ocurre con los musulmanes hacia las mujeres? Y eso es totalmente distinto. Oiga, le voy a mostrar un video de cómo tratan a las mujeres allí en Medio Oriente. Nosotros vemos a esas mujeres de allá de Medio Oriente y por supuesto consideramos y creemos que está mal lo que ocurre allí con estas damas. Y sí, definitivamente está mal. Pero me preocupa es la noción que hay de la sociedad occidental al creer que en el cristianismo también la mujer tiene que tratarse de la misma manera. Porque eso es lo que piensan de las mujeres cristianas, que tienen que ser totalmente sumisas en el concepto de este mundo, aplacadas, que no tienen ni voz ni voto, que la mujer no puede hacer nada en la iglesia. Y ese es el concepto generalizado que hay, y eso es muy, muy equivocado. Ya le voy a mostrar realmente cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la casa. Hasta 2021,
en esos países de Medio Oriente, la sociedad estaba dando pasos hacia adelante con los derechos de la mujer. A la mujer se le estaba permitiendo salir a estudiar, a la mujer se le estaba permitiendo salir a trabajar y desarrollar una vida normal dentro de la sociedad. Pero en 2021 los talibanes subieron al poder allí en Afganistán. Yo no sé si usted vio esa historia. Y esa noticia, y todos esos avances en torno al derecho de la mujer fueron aplastados totalmente. Y el video que vamos a ver a continuación son 29 prohibiciones que la mujer tiene allí en Afganistán. 29 cosas que no puede hacer la mujer. Quiero mostrárselo. Por favor, ahora sí veamos el video. Gracias. Lamentable, ¿no? Muy triste. O sea, hoy escuchamos esas 29 restricciones y ¿qué genera en nosotros? Mal genio, incomodidad, molestia, parece algo injusto. Pero déjame decirle algo, hace algunas décadas esa era la realidad de las mujeres dentro de los círculos cristianos en nuestras iglesias. En algún momento alguien cogió estos textos y se interpretó que el hombre era el jefe y el militar del hogar cristiano y que podía hacer con su mujer lo que él quisiera. Y entonces si ella pecaba contra él, hasta se les daba permiso de pegarle a las mujeres para disciplinarlas. Y los pastores autorizando eso, dando permiso de que eso debía ocurrir. Hoy en día dentro de nuestras iglesias hay señores que vienen de esa trayectoria y todavía piensan eso, que ellos son el referente de disciplina en su hogar. Qué aberrante, qué idea más horrible a la luz de las Escrituras. Eso no es bíblico, no está bien. El papel de la mujer en el hogar es de equipo con su esposo, tomando juntos las decisiones, tomando juntos las determinaciones, y la responsabilidad recae sobre el hombre. Le voy a explicar un ejemplo. Suponga usted esposos que tienen una decisión difícil por tomar. No sé, trastearse, cambiar a los niños de colegio, lo que sea. Usted tiene una idea de lo que quiere hacer y si su esposa está de acuerdo con esa misma idea, pues van para adelante, lo hacen juntos, ¿cierto? Pero suponga el caso de que usted piensa una cosa y su esposa piensa otra cosa diferente. No está de acuerdo con la decisión que usted debe tomar. ¿Qué deben hacer ahí, esposos? No. ¿Saben qué deben hacer ahí? ¿Por qué su esposa no está de acuerdo? Eso debe ser una alerta, un bombillo rojo para usted. ¿Será que entonces usted está tomando la decisión correcta? ¿Será que usted está yendo para el camino que es? Y necesita entonces tener muchas conversaciones con su esposa para ver si llegan a un acuerdo y acompañar esas conversaciones con mucha oración. Y si se llega el día y el momento de tomar la decisión y aún no están de acuerdo, sí, señor, usted es el responsable de tomar la decisión. Y seguramente le va a tocar tomarla y su esposa puede que no esté de acuerdo. Y pueden ocurrir dos escenarios posibles. El primer escenario es que las cosas salgan bien, ¿cierto? Y si salen bien, ¿la gloria es para usted, varón, que tomó la decisión? No, la gloria es para el Señor, quien le da a usted la sabiduría de tomar esas buenas decisiones. Y si las cosas salen mal, señora, dama, esposa, se lo ruego, no se vuelva un instrumento de juicio contra su esposo. No empieza a decirle, si ve, se lo dije, si ve, ¿por qué no me hace caso? Si ves que usted nunca me escucha, no. Porque se supone que ya tuvieron ese proceso previo de tener conversaciones y usted se sujeta y se somete a la autoridad de su esposo. Y entonces lo que usted le va a decir, dama, y espero que anote esto y que los hombres digan amén, es, amor, nos equivocamos. Amor, cometimos un error, vamos para adelante. Vamos para adelante. Una de sus funciones, dama, en su hogar, en su casa, es llevar a su esposo a Cristo. ¿Sabe qué comentarios deberían estar frecuentemente en su casa? Amor, casi no estás orando, ¿oramos juntos? Amor, casi no estás leyendo la Biblia, ¿la leemos juntos? Amor, pendiente de ese pecado que estás cometiendo. Amor, pendiente de esto. Llevarlo a Cristo, no un instrumento de juicio. No son ustedes juezas ni recriminadoras todo el tiempo. Ese no es su rol, esa no es su función, sino llevar a su esposo a Cristo. Eso hace parte del lindo vínculo de la sumisión. El matrimonio es un dar y dar.
El matrimonio es un amor por amor, es un servicio por servicio, son juntos, están unidos. Que el hombre sea cabeza del hogar no significa que él es el César, no significa que él es el gobernador, que él es el militar, no. Que el hombre sea la cabeza del hogar significa que él es la representación de Cristo como ama a su iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a su iglesia? Con sacrificio, entregándose por ella, buscando lo mejor para los suyos. Caballero, si usted dice ser la cabeza de su hogar, yo espero que esa autoridad que usted está reclamando y que tiene, la esté usando para llevar a su familia a Cristo y no para tomar decisiones porque sí y ya. Le repito la idea inicial, creo que esto ya se lo dije, el hombre es el responsable de orar más, el hombre es el responsable de leer las Escrituras más, el hombre es el responsable de mostrar el carácter de Cristo más. Y le doy una noticia, caballero, si usted hace eso, si usted teme al Señor, casi que de forma natural y automática, su esposa se va a someter a usted. Pero mientras que usted sea un pecador abierto, mientras que usted sea un irresponsable, mientras que usted no busque al Señor, ¿sabe qué va a haber en su esposa? ¿Sabe qué va a haber su esposa en usted? Un hombre falto de liderazgo. Y ellas sí que saben hacer las cosas bien. Ellas sí que saben liderar. Entréguele a una mujer un proyecto, un plan y lo saca adelante. Y si ve esa carencia de liderazgo en usted, pues ella va a querer tomar su lugar porque usted no responde como debe. Entonces, esto es una exhortación como para ambas partes. Caballeros, pendientes de eso. Y damas, también pendientes de eso, de sujetarse a la autoridad de sus esposos. Y alguno me podrá preguntar, bueno, ¿y si mi esposo no es cristiano? Si mi esposo no camina con el Señor y yo sí, ¿qué hago? Pues de ahí la idea que venía tratando Pedro en el capítulo anterior. Mire lo que dice el texto. Versículo 1, 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 1. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, se niegue a caminar con el Señor, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Señoras, antes de ser esposas, ustedes son hijas de Dios. Ustedes rinden cuentas a Dios de su comportamiento. Su comportamiento no depende de lo que el otro haga o diga. Su comportamiento depende de su comunión con el Señor. Y en eso flaqueamos mucho. Entonces, si a mí me hablan bonito, yo hablo bonito. Si a mí me dicen por favor, entonces yo digo por favor. Si a mí no me saludan, yo no saludo. Eso no lo hace un cristiano. Eso no lo hace un cristiano. Un cristiano depende de su comunión con el Señor. Señoritas, damas que están casadas con hombres que tal vez no se comportan de forma honorable, de forma respetable. Su obediencia no depende de la actitud o de la conducta de su esposo. Su obediencia depende de su actitud y su conducta delante del Señor, de su amor con el Señor. Amén a eso. Y la buena noticia aquí que dice Pedro es que les predicarán a ellos con su buena conducta, con su comportamiento. Ustedes quieren ganar a sus esposos para Cristo, buena conducta, buen comportamiento. Voy a avanzar en el texto. No voy a quedarme en muchas ideas que están allí, solo quiero hacer algunas apreciaciones. Versículo 3 y 4, los voy a leer juntos. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante, sino que en cambio, ¿qué? Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Pregunta, ¿aquí Pedro está prohibiendo maquillarse o cualquier tipo de joyas? No, la frase es, no se interesen tanto. O sea, sí debe haber algún interés, porque ustedes se pongan bonitas, se pongan bellas, pero esa no puede ser su meta, esa no puede ser su mayor objetivo. Oigan, mujeres con su mayor objetivo de vida de operarse, mujeres con su mayor objetivo de quitarse algunas arrugas, quitarse algunas cosas. Si ese es el mayor objetivo de tu vida, estás mal, no es lo correcto. Hay una gran diferencia entre una mujer hermosa y una mujer sensual. Y todos la conocemos aquí. La mujer hermosa se nota cuando llega.
no hay que esconder la mirada, no hay que apartar la mirada, porque la mujer es hermosa. Pero cuando una mujer sensual llega a un lugar, hay que apartar la mirada, hay que esconder los ojos, porque es incómodo, tanto para hombres como para mujeres. Yo espero, dama, que tú que caminas con Cristo seas una mujer hermosa y no una mujer sensual. La sensualidad no tiene nada que ver con Dios. La hermosura sí. La hermosura sí. Sean hermosas por dentro. ¿Cuánto le invierten al maquillaje ustedes en el año? ¿Han hecho la cuenta alguna vez? ¿Cuánto le invierten a cremas en el año? Esos no son gastos hormiga. Esos son gastos elefante, grandes. ¿Cuánto le invierten a su vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que compraron una buena Biblia, que cambiaron la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que compraron un buen libro que las acerque al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un seminario para crecer espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que le invirtieron a esa parte espiritual? Creo que fue hace mucho para algunas. Pendientes de eso, porque están más pendientes de su exterior, de su caparazón, que no de lo interior. Y ustedes deben ser hermosas por dentro. Déjenme leerle otra vez el versículo 4. En cambio, vístanse con esa belleza interior. Qué rico es conversar con una mujer cristiana que ama al Señor. Sus conversaciones son apropiadas, sus comentarios son los apropiados. Habla de cosas necesarias, de cosas prudentes. La que no se desvanece, esa belleza no se desvanece. No se acaba, esa belleza las va a acompañar siempre. Es esa belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los hijos de Dios. ¿Les puedo dejar una tarea, señoritas, damas? ¿Quieren leer Proverbios 31, por favor? En sus casas, léanlo. Y evalúense a la luz de ese texto. Proverbios capítulo 31. Versículos 5 y 6. No le alcanzo a exponer esos dos textos, quiero terminar con el tercer punto. El 5 dice: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Entonces, hasta este punto del sermón, ustedes primero son hijas de Dios. Segundo, en su rol como esposas, ahí tienen algunas tareas o cosas por evaluarse. Solo una cosa más que necesito decirles a la luz de este punto. Si alguna de ustedes está en peligro emocional o físico, su deber es alejarse de ahí, demandar a ese hombre y que la ley se haga cargo. Y ya se los había dicho antes, si yo me llego a enterar que alguno de ustedes, varones, le pega a su mujer o la maltrata emocionalmente, yo mismo voy y lo denuncio. Me voy a ganar un enemigo, tal vez, un problema, pero eso es lo correcto. No tienen que estar ahí, no tienen que estar ahí. Cuiden su integridad, por favor. ¿Está bien? Permítanme cerrar hablando de las mamás. Tercer punto, quiero leerles un pequeño texto para las mamás y para los papás. Esto realmente es para los papás. Salmo 128, versículos del 1 al 4, dice la Escritura: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Está hablándole al hombre. Y la promesa es: gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. ¿Y cuál es uno de esos beneficios? Versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Primera instrucción de este versículo: señoritas, damas que no se han casado, por favor escojan muy bien con quién se van a casar. Revísenlo bien, conozcan a ese hombre con el que se van a casar. Lo primero que deben buscar, por favor, señoritas, es que sea un hombre que tema al Señor. Y ustedes, nosotros, hombres solteros, si algún día nos queremos casar, que nuestra prioridad sea temer al Señor. Porque estoy seguro que ustedes, varones solteros, quieren hogares bonitos, quieren prosperar, quieren hijos bonitos. Pero eso solo se logra siguiendo este patrón bíblico que está aquí. Primero teme al Señor. Versículo 1, qué feliz es el que teme
al Señor. Espero que estemos orando mucho. Hombres, que oremos mucho, que nos acerquemos mucho al Señor. Y si hacemos eso, si tememos al Señor, entonces eso va a ser el terreno fértil para que la esposa sea fructífera. Si tú eres un buen hombre de Dios, si tú eres un hombre responsable, ese es el terreno fértil para que tu esposa rinda mucho fruto, para que tu esposa sea creativa, para que tu esposa sea viva, para que tu esposa opine, para que tu esposa te diga por dónde. De lo contrario, no. Si tú no le provees ese terreno fértil, va a ser un problema. Va a ser un problema. Señores, solteros, tenemos que proveer. Así que si usted tiene novia hoy y está pensando en organizarse con ella y no tiene ni para pagar el arriendo, ni cómo sostenerse usted mismo, no es el momento. No es el momento. No es el momento. Primero construya, edifique, y ya cuando esté listo, ahí sí busque una persona para ofrecerle lo que bíblicamente espera que le ofrezcan. Pero es que hay hombres que no, yo me caso con ella y ahí miramos cómo la luchamos, ahí miramos cómo salimos adelante. Ese no es el patrón bíblico. Eso hace el mundo, pero ese no es el patrón bíblico para los cristianos. Y damas, versículo 3, por favor, con este termino. Mamás, florece en tu hogar. Florece en tu hogar. Una evidencia de que estás haciendo las cosas bien son tus hijos. Son tus hijos. Dentro de 8 días quiero predicarle a ustedes, papás, y a los hijos sobre cómo evidenciar si están haciendo las cosas bien con sus pequeños. Pero este texto dice: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Tu termómetro, mamá, está también en tus hijos. ¿Cómo son tus hijos? Florece allí. Florece allí. Antes de florecer profesionalmente, florece con tus hijos. Revisa tus hijos. Amén. ¿Oramos juntos al Señor? Póngase en pie, por favor. Señores, ¿pueden tomar de la mano a sus esposas, por favor? Y por unos instantes, háblele ahí a ella antes de orar y dele gracias a ella por la preciosa mujer que es. En serio, hable con ella unos instantes, por favor. Tómese un minuto para eso. La Escritura dice que sus esposas son el premio de Dios por su trabajo. Señores, es un premio que el Señor les dio. Valórenlas, ámenlas, cuídenlas. Y ahora sí oremos juntos. Señor, gracias por estas preciosas mujeres que tú nos has regalado aquí en nuestra comunidad. Son mujeres que están caminando contigo, que sí tienen sus luchas, sus problemas, pero están ahí avanzando para ser cada vez más como tú, Señor. Gracias por eso. Es evidente de que tú estás obrando en el corazón de ellas, porque la mayoría, casi todas, son esas mujeres piadosas, esas mujeres que buscan honrarte con su estilo de vida, con todo lo que son, Señor. Gracias por eso. Te rogamos que sigas obrando en el corazón y en la mente de ellas, que las lleves cada vez más a Cristo, Señor, y que ellas puedan rendir mucho fruto en cualquier sea el rol que estén desempeñando hoy en día. A los esposos, dales mucha sabiduría para poder amar a estas damas como Cristo amó a la iglesia y poder guiarlas de forma correcta en el ámbito espiritual. Señor, te lo rogamos, te lo rogamos. Gracias por este sermón de hoy y por instruirnos a la luz de las Escrituras. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.